nos toca trabajar sobre el templo de Abu Simbel. Y para llegar a este templo, para entender los conceptos que vamos a ir hablando de este templo, eh, voy a retomar un poco la, la idea, ¿sí? Para que podamos enganchar un poco con lo que veníamos hablando antes, la idea de por qué comienza en Abu Simbel y no en otro lugar. ¿Mm? Eh, bueno, recordemos que ayer, ayer el mes pasado, el tiempo relativo. Recordemos que el mes pasado, hace exactamente un mes, lo que hicimos fue recorrer el Nilo y tratar de entender la historia del Nilo. ¿Por qué el Nilo es importante? ¿Por qué es importante un río para la humanidad? ¿Y por qué es importante el camino iniciático para la humanidad? Ya sea espiritualmente, como en una carrera, en un estudio, en empezar a hacer un camino específico en nuestras vidas. ¿Sí? Básicamente, como habíamos dicho el mes pasado, un camino iniciático es una intención de empezar a conocer aspectos de uno mismo y ampliar nuestra concepción de la realidad, de quiénes somos, lanzarnos a vivir de una manera diferente para poder percibir el mundo de una forma diferente. Y por eso nos iniciamos en algo nuevo. Así que no hace falta, obviamente, venir a Egipto para hacer un camino iniciático, pero si lo sentimos, es una forma de revivir los caminos como se hacía en la antigüedad. Sin embargo, podemos hacer tranquilamente un camino iniciático aquí de esta manera online si nos tomamos cada uno de los pasos que vamos a dar como una forma de aprender algo nuevo y de abrirnos a entender una perspectiva diferente a la que ya teníamos. Y eso es iniciarse en algo. Así, así el concepto de lo que hablábamos el mes pasado tiene que ver con que los humanos habían buscado eh, eh, se habían dado cuenta que el agua es una de las bases fundamentales por las cuales la información se registra en el ser. Y teniendo en cuenta que el agua es entonces esta base fundamental del conocimiento, se entiende que el océano es el lugar donde está toda la historia y toda la información de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que vamos a hacer. Pero para poder entender el conjunto, para poder entender ese universo, se tenía que dividir en conceptos. De la misma forma que cuando vamos a un colegio, dividimos el conocimiento en diferentes grados. ¿Sí? Primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Y de esa manera vamos pasando por diferentes niveles de aprendizaje y vamos integrando diferentes conocimientos que nos ayudan a entender el conocimiento global. Y es por esto que en un océano es muy difícil entender todo el conocimiento y por lo tanto las escuelas de la antigüedad se solían trazar en una forma de línea recta a lo largo de un territorio. Y estas escuelas, en la primera instancia de la humanidad, estaban relacionadas a el agua que se mueve en un camino. Entonces ese camino se debe esquematizar, empezando de un lugar, terminando en otro lugar. Por lo tanto, los ríos son un ejemplo natural muy interesante e importante para crear un camino iniciático, para poder ir asimilando la información del agua, ir asimilando la información de cada paso a lo largo de este camino natural. ¿Sí? Por eso los pueblos antiguos han utilizado los ríos no solamente como una forma de nutrir la agricultura, sino de nutrir el alma y el espíritu, lo que está dentro de nosotros. Así, se entiende que para empezar a nutrir esta información, para que un ser pueda reconocer este camino y hacer un camino, tiene que entender que un camino se tiene que iniciar por un lugar y terminar en otro. Por lo tanto, yo tengo un origen y un destino.
¿sí? Empiezo en un lugar, termino en un lugar. Y eso va creando una intención de movimiento, de iniciar un camino, de transformarme en ese camino. Y por lo tanto, en ese andar, voy a reconocer que tengo que desplazarme hacia el horizonte. Y ese horizonte está dividido en dos cosas. En la parte de la tierra, lo denso, y la parte sutil del cielo. Entonces, ya no solamente vengo de un punto y voy hacia otro, sino que mi trayecto va a estar dividido entre un aquí en la materia y un ahora en el tiempo, en el cielo. ¿Sí? Entonces está dividido entre la tierra y el cielo. Mi origen y mi destino divididos en tierra y cielo. Y para poder hacer este camino, voy a atravesar un espacio a través de periodos. ¿Sí? Voy a dar un paso en un tiempo, otro paso en otro tiempo, otro paso en otro tiempo. Momento. Nada. Entonces voy haciendo paso a paso. Por lo tanto, mi camino iniciático, a su vez, está dividido en los conceptos del espacio y los conceptos del tiempo. ¿Mm? Así que ahí ya tengo tres conceptos duales, ¿sí? Origen y destino, tierra y cielo, espacio y tiempo. ¿Mm? Y desde el punto de vista de la humanidad, esto a su vez va a tener el concepto del día y la noche, encarnados en los aspectos de la luna y el sol. Por lo tanto, durante el día voy a trabajar los aspectos de mi mundo externo que puedo ver por la luz, y durante la noche voy a trabajar los puntos internos de mi alma, ¿sí? Que ahí tengo que cerrar los ojos y verme hacia adentro. Entonces ahí tengo otros conceptos: el día y la noche, el sol y la luna, fuera y dentro. ¿Mm? Tengo que ir haciendo todos esos procesos. Y entonces me doy cuenta de que yo vivo en una realidad, ¿sí? Aquí y ahora, en una realidad, y yo busco llegar en la cual yo tengo una historia, un bagaje histórico que vengo trayendo conmigo, que se resume en mí, y que voy a utilizar ese bagaje histórico como potencial para poder expandirme hacia algo nuevo. Allí voy a obtener los frutos de mi acción, ¿sí? Y a esto le llamamos el árbol de la vida. El árbol de la vida es reconocer la historia de mis raíces, observarme a mí como el tronco donde está toda esa información, y utilizar la potencia de ese tronco para expandirme hacia la creación de los frutos. Por lo tanto, aquí tenemos otros dos conceptos: la raíz del árbol, las raíces del árbol, y la copa del árbol. La parte que está además en otro concepto dual, que es las sombras y las luces, ¿sí? Entonces las sombras y las luces me van a llevar al concepto de que lo que está en la sombra no lo puedo entender muy bien, es pesado, es denso, y me lleva a la confusión también. Por lo tanto, la termino llamando la maldad, porque es algo que está distorsionado, que no entiendo. Y por el otro lado, tengo a la luz, la claridad, lo que me permite entender lo que está a mi alrededor, y por lo tanto lo llamo el bien, aquello que me muestra la verdad, ¿sí? El bien y el mal. Otros dos conceptos duales. Cuando veo el árbol de la vida y me doy cuenta de que yo soy el producto de dos fuerzas que están creándome a mí constantemente, veo mi historia y me doy cuenta de que yo existo por una mamá y un papá. Y por lo tanto, el padre y la madre son las dos dualidades que me permiten ser y existir. A uno lo voy a relacionar con el sol, a otro lo voy a relacionar con la luna.
a uno con la sombra o la oscuridad, al otro con con la luz, con la claridad. Entonces, a mamá y a papá le voy a poner los destinos, perdón, le voy a poner los conceptos de origen y destino, el origen la madre, el destino el padre, le voy a poner el día al padre, la noche a la madre, le voy a poner la tierra a la madre, el cielo al padre, ¿sí? Y empiezo a comparar, a entender los conceptos duales por los que voy caminando en este sendero, los voy entendiendo, asimilando a partir de la figura de mis propios creadores, que es mamá y papá. Una vez que reconozco ese árbol de la vida, de mi propia historia, entonces voy a la historia de mi alma, ¿sí? Cuando paso a la historia de mi alma, me doy cuenta también de que hay otros conceptos, que es la madre divina y el padre divino. Entonces, la madre divina y el padre divino son esas energías que conocemos como lo celestial, que son la madre naturaleza, la creadora de la vida, y el padre de los cielos, que es el tiempo, el constructor de las realidades, el arquitecto de la vida. O sea que álmicamente yo tengo también a un padre y una madre que son estos dos conceptos, la biología y la espiritualidad, podríamos decir. Pero cuando llego a un plano espiritual, también me conecto con otro concepto de lo que es mamá y papá, que llamamos del lado del padre el patrón, ¿sí? De ahí viene la palabra padre, patrón, ¿sí? En latín. Y del otro lado de la madre es matrix, ¿sí? De ahí viene la palabra madre, de matrix, que es matriz, que es la palabra para útero, de donde viene la vida. Entonces, a plano espiritual tenemos los patrones y la matriz. O sea, el patrón y la matriz. Por lo tanto, esto nos muestra que todo lo que hagamos durante el camino iniciático va a estar sostenido por el concepto de la dualidad. Inevitablemente, siempre vamos a estar pasando a través de un concepto dual. Y por esto es lo primero que tenemos que asimilar. Lo fundamental a asimilar en un camino iniciático es la dualidad, porque nosotros vivimos en un plano de conciencia en tercera dimensión que está constituido por conceptos duales. Y no podemos salirnos de eso. La única forma de salirse de esto es expandirnos, yéndonos de este plano y pasando a otro plano dimensional como la quinta dimensión, la séptima dimensión. Pero dentro de esta realidad tenemos que jugar con las herramientas que tenemos en esta realidad, que en este caso es lo dual, ¿sí? Y para esto tenemos que entender los conceptos duales. Nosotros el concepto dual, lo tenemos muy mal visto en nuestra búsqueda espiritual. ¿Por qué? Durante la historia nos han hecho construir un concepto de que lo dual está opuesto y está en contra un aspecto de otro. Esa dualidad que hemos ido construyendo con el tiempo se ha ido anclando en nosotros, en nuestra biología, como si fuera una batalla entre dos conceptos. Entonces tenemos, por ejemplo, la batalla entre el cielo y la tierra, como si fueran cosas diferentes, diciendo, para poder llegar al cielo tengo que dejar la tierra. Yo me fui del cielo como castigo, me mandaron a la tierra, ¿no? Entonces, ya ahí estoy separando uno de los primeros conceptos, de que existe un mundo celestial y un mundo terrenal, y que el mundo terrenal es denso, pesado, y yo tengo que hacer todo lo posible por escaparme del mundo terrenal para llegar al celestial. ¿Y cómo llego al celestial? Consiguiendo el perdón del Padre, que es el plano celestial. Entonces tengo esa conciencia de que tengo que llegar al plano
del Padre a partir del perdón del Padre. Perdónanos, Padre, ¿no? Entonces, de esta manera puedo salir de este mundo real y natural. El mundo biológico que considero que considero prácticamente un error. ¿Qué sucede? Que en las culturas antiguas, antes de hacer esta gran misión, se consideraba que el cielo y la tierra eran padre y madre, y por lo tanto eran una pareja perfecta que creaba la vida. El sol y la luna, las fuerzas femeninas y masculinas eran en realidad una única fuerza. Pero a lo largo de la historia se interpretó entonces que el cielo y la tierra se divorciaron prácticamente y que la tierra, ese aspecto natural, lo que hace es alejarnos de la verdad del Padre. Y por lo tanto se interpreta que la tierra en realidad está por debajo del poder del Padre y que tiene que ser sometida a la voluntad del cielo. Es decir, que la tierra, la madre celestial, la madre terrenal, es una herramienta del cielo. Y esto ha creado durante miles de años la creencia de que los humanos tenemos la naturaleza a nuestra disposición, que nosotros no somos naturaleza, nosotros somos seres divinos que vinimos a vivir este mundo y por lo tanto los animales, las plantas, todos están a nuestro servicio, básicamente. Fueron creados para que nosotros hagamos lo que querramos con ellos. ¿Esto qué hace? Que se crea una condición y una creencia en la vida humana de que el padre está por encima de la madre y que el padre tiene voluntad plena sobre la madre y por lo tanto es papá quien decide y por lo tanto existe lo que conocemos como el patriarcado, que es el sistema de los padres por encima de la madre. Fíjense que ahí vamos a un tema delicado hoy en día, que está relacionado con este concepto de patriarcado y que el concepto de patriarcado no es de los hombres, ¿sí? Eso es algo que estaría bueno entender. El patriarcado no es un concepto arraigado al hombre, es un concepto arraigado a aquellos humanos que consideran que el humano, el cielo, está por encima de la tierra y del orden natural. ¿Qué significa esto? Que este orden ha sido sostenido por mujeres y hombres, no por hombres que decidieron crear un sistema patriarcal, porque en realidad tiene que ver con un sistema que la misma mujer le da ese poder al hombre a lo largo de la historia, porque por creencias se considera a Dios, el que está en el cielo, como hombre, como imagen y semejanza de hombre, ¿sí? Entonces, no es una organización mundial que se juntan a decidir que los hombres van a estar por encima de la mujer. Es un consenso cultural que se ha ido creando a partir de miles de años en los cuales nos separamos de la naturaleza y empezamos a construir una cierta piramidalidad, ¿sí?, en la sociedad en relación al cielo, al creernos que somos superiores. Eso es una estructura patriarcal, ¿sí? La estructura patriarcal no está solo relacionado al hombre contra la mujer, está relacionado con los patrones de superioridad. Entonces, visto desde este punto de vista, lo que nosotros hemos ido creando a lo largo de la historia, hemos ido viviendo a lo largo de la historia, es que los humanos fuimos viviendo más por reacción, ¿sí? Reacción a lo que culturalmente se fue creando, que a lo que realmente teníamos en nuestro interior. La búsqueda entonces de un camino coherente, en un camino iniciático, era tratar de encontrar el equilibrio entre estas dos fuerzas, porque si no, siempre iba a estar buscando el control o el poder de una de las dos. A lo largo de la historia esto ha ido dividiendo los conceptos
haciéndonos creer que el hombre está en contra de la mujer, que el cielo está en contra de la tierra, haciéndonos creer que el bueno y el malo son enemigos, haciéndonos creer que el gobierno y el pueblo son diferentes. ¿Mm? Ah, entonces, esta forma de empezar a separar, considerando, por ejemplo, que lo positivo y lo negativo, ¿m? Lo positivo y lo negativo, lo llamo a lo positivo como si fuera bueno y a lo negativo como si fuera malo, cuando no es así. Pero sin embargo hemos naturalizado el concepto de que lo positivo es bueno, lo negativo es malo. Hemos naturalizado el concepto de que hay que dejar el pasado atrás e ir hacia el futuro. ¿Mm? Entonces, por lo tanto, es dejar nuestro aspecto animal atrás para ir hacia el aspecto divino. Los conceptos de que lo dual está en contra el uno del otro nos ha hecho crear una civilización que siempre necesita del conflicto para superarse. Y ahí está una de las claves fundamentales para entender por qué el humano aprende a través del sufrimiento. Porque aprende a través del sufrimiento porque lo que intenta todo el tiempo es que el positivo y el negativo estén en batalla, creyendo que de un lado están los buenos y del otro lado están los malos, que de un lado están los hombres y del otro lado están las mujeres. Este concepto de separación en que digo yo soy positivo o yo soy negativo, o hay gente negativa, hay gente positiva, este concepto nos ha ido llevando a que entre las dos visiones haya siempre conflicto. Y por lo tanto, en ese quiebre por el conflicto se genera una energía de ruptura que se llama sufrimiento. El sufrimiento, por lo tanto, es elección cuando yo me pongo en contra de una de las fuerzas, de una de las dos fuerzas. Si yo me pongo en oposición a las fuerzas de la creación, inevitablemente esa descarga energética la voy a sentir como algo que no puedo tolerar, porque no es natural, no está en el orden de las cosas. Al no ser natural, no estar en equilibrio, esto me lleva a el conflicto. Y por lo tanto, una descarga energética que es casi como un rayo que me quema, porque no es algo que debería estar pasando. Entonces rompe, irrumpe con mi equilibrio, generando un conflicto. Y es ahí donde tengo sufrimiento. Cuando dos aspectos que consideraba buenos y malos, los trato de separar. Entonces, ahí diseño el concepto de víctima y victimario, por ejemplo, ¿no? Aquel que me hace mal y yo que soy el pobrecito que sufre. Eso es algo muy natural en nuestra concepción de la realidad. Entonces, en tanto nosotros sigamos en esa batalla, vamos a seguir sufriendo. Pero ¿qué pasa cuando empiezo a darme cuenta de que no es así? De que los conceptos duales no son opuestos, sino complementarios. Esto todos lo sabemos seguramente ya, lo habremos escuchado, lo habremos hablado, leído en muchas formas. Y es básicamente fácil, en realidad. Los opuestos son complementarios. No existe el mal sin el bien, no existe la sombra sin la luz, no existiría el masculino sin el femenino, no existe el positivo sin el negativo, no existe, no existe nada si solamente me posiciono en uno de los dos. No tiene sentido, pierde la lógica y desaparece la creación, porque la creación es dual. En el camino actual que estamos viviendo hoy en día, seguimos arrastrando este conflicto de que tiene que haber alguien malo para que nosotros hagamos algo bueno.
tiene que haber un cielo, una quinta dimensión. Ya no es el cielo ahora para nosotros, es la quinta dimensión o la séptima dimensión, donde todos viven felices, armónicos y son bonitos, ¿no? Entonces queremos ir a ese lugar o queremos alejarnos de la densidad de este planeta. Seguimos dualizando, seguimos creyendo que hay una orden de gente que es mala y nosotros que somos los buenos, que estamos tratando de trascender y liberarnos y demás. Lo único que estamos haciendo con esto es nutrir el concepto de que la dualidad son opuestos, de que estos opuestos se dañan entre sí. Entonces, ¿cómo hago para poder ser un ser creador y no un ser destructor? Tengo que utilizar la energía de ambas fuerzas, tengo que integrarlas en mí, reconocer que las dos son útiles y fundamentales para la vida. La Tierra básicamente gira sobre sí misma porque tiene un polo norte y un polo sur. ¿Esto qué es? Que tiene una gran cantidad de hierro que se magnetiza en el centro. Ese magnetismo se ordena en que todos los iones negativos se van para abajo, los positivos para arriba, y eso crea un campo magnético. Ese campo magnético se tensa constantemente, haciendo que los mundos giren, roten. Y en esa rotación se genera la transformación, porque cuando se mueven las cosas, en nuestro mundo, por ejemplo, se mueve lo que está líquido en el centro, que es el magma. La gran cantidad de presión y calor genera que se derrita el hierro, el mineral, todos los minerales se vuelven líquidos. ¿Y esto qué hace? Que en la rotación se mueva este magma, que cuando toca contacto con la parte fría del espacio se endurece, pero por debajo se sigue moviendo. Por lo tanto genera terremotos, genera movimientos telúricos, las placas tectónicas. Y esto es lo que a través de la combinación de químicos y demás empieza a generar las reacciones que dan la vida. Y esa vida empieza a expandirse y a transformarse en función de cómo el planeta sigue girando. Por lo tanto, es el positivo y el negativo, el arriba y el abajo, los que nos hacen movernos, existir, crear. Esta visión es muy importante entenderla para reconocer entonces que toda la vida surge a partir de esta dualidad. ¿Mm? Surge a partir de este movimiento. Yo no existiría aquí si no fuera por un femenino y un masculino, ¿no? Biológicamente hablando, no estoy hablando de alma, estoy hablando de biológicamente hablando, necesito un hombre y una mujer para poder crearme, ¿no? Entonces, fíjense que no están en contra, que es justamente la energía del amor, que amor no significa amarse, quererse, sino la energía de la comunicación entre ambas fuerzas, que se unen para crear un nuevo ser. Es la unidad la que nos lleva a existir entre esas dos dualidades. Perdón. Entonces, todo lo que existe, toda la vida, funciona a partir del equilibrio de la dualidad. Y esto es algo que sé que, como dije antes, en el mundo espiritual se escucha mucho decir que tenemos que salir de la dualidad, que tenemos que trascender la dualidad, que tenemos que eliminar la dualidad para poder llegar a la iluminación. Pero en realidad no tenemos que eliminar la dualidad, tenemos que interpretarla, que sanar nuestro vínculo conceptual con la dualidad. No podemos creer que eliminando la dualidad vamos a vivir en armonía, cuando la armonía implica justamente que los objetos estén resonantes y armónicos entre sí. Si yo elimino uno, deja de existir la armonía.
Si yo elimino uno, deja de existir la energía. Si elimino parte de la polaridad, deja de existir el camino, deja de existir la transformación. Por lo tanto, pierdo la fuerza que me impulsa a moverme, a transformarme, a crearme, a entender, a crear arte. Todo lo que existe es debido a la dualidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que trascender no es la dualidad, es nuestro concepto de dualidad. Es nuestro concepto de que las cosas vienen de a dos, ¿no? Estas cosas de a dos es un conflicto. Por ejemplo, hablando ahora de género, ¿no? Es un concepto también muy actual que es complejo. El ser no existe el género, eso es evidente, no existe el género en el ser, porque todos somos energía femenina y masculina, todos dentro tenemos células femeninas y células masculinas, todos somos todo, ¿no? Pero biológicamente somos mujer y hombre, son dos productos biológicos que vienen de una misma esencia, que no tiene género. Por eso todos podemos expresar femenino y masculino sin ningún problema, porque en realidad no existe lo que llamaríamos el género, pero sí existe el sexo. Que recuerden que la palabra sexo significa segmentar, de ahí viene segmento, segmento, ¿sí? Que es partir las cosas y reconocerlas como separadas. El sexo es en realidad la separación de los órganos femenino y masculino, que nos hace reconocer hombre y mujer o macho y hembra, ¿no? En esa dualidad, no estoy hablando de género, estoy hablando de sexo, ¿sí? Cuando veo esta dualidad, no es negativo pensar que existen estas dos cosas. Es positivo, porque cada uno tiene un potencial único e irrepetible, que necesita ser honrado y valorado como tal, ¿no? Hablando de biología, después todo lo que es cultural y lo demás es otro tema, pero vamos a hablar de lo básico, ¿no? En un intento muchas veces de querer olvidarnos de la dualidad, lo que hacemos es desprestigiar la fuerza de la dualidad, que es creativa, generativa, que nos permite existir, ¿sí? Entonces, eh, mm, el pensamiento, ¿sí? Las creencias que yo pueda tener sobre una cosa, no determinan la realidad de las cosas. La realidad de las cosas es también parte de otra creencia, que es la creencia biológica. Mi cuerpo sabe lo que es, por más que mi alma sepa que es otra cosa y se reconoce como otra cosa. Sin embargo, el cuerpo tiene el potencial de la creación. Si yo pudiera honrar el sexo del cuerpo y honrar al mismo tiempo el género de mi alma, viviría en equilibrio, porque estoy honrando la dualidad y a su vez la totalidad de mi ser, que va más allá de la dualidad, que es la energía que se crea a partir de la unión del femenino y masculino. Entonces, son todos conceptos que sobre todo hoy se escucha mucho porque justamente estamos en una crisis en la cual se está rompiendo un concepto de dualidad. No está terminándose la dualidad, se está quebrantando un concepto de dualidad. Y ese concepto que estamos rompiendo a nivel planetario eh, es un concepto que nos está invitando a replantear la forma en que hemos ordenado nuestra percepción, nuestro consciente, nuestro inconsciente en relación a esta dualidad. A pensar en los poderosos y los pobres,
la mujer y el hombre, eh, entre todos los sistemas duales, ¿sí? La espiritualidad y la ciencia. Todo, si nos pensamos en un momento, está siendo replanteado. Toda la Tierra está replanteándose la dualidad. Y no significa esto eliminarla, sino replantearla, ¿sí? Eso es la clave fundamental de lo que tenemos que asimilar cuando trabajamos la dualidad. Y para eso lo que tengo que hacer es honrar mi aspecto biológico y despertar mi capacidad de ser esa dualidad dentro de mí. Es decir, reconocer el femenino y masculino dentro de mí en el cuerpo que he elegido aquí y ahora, ¿no? Entonces, um, entonces, para poder crear todo lo demás, para después poder ser una persona creativa que tenga la capacidad de crear la propia realidad, para que, eh, para que después pueda relacionarme armónicamente con todos los que están a mi alrededor, para que después pueda encontrar el equilibrio entre las partes, entre las cosas, para que después pueda ponerme al servicio con amor incondicional, para que después pueda comunicar mi verdad sin miedo ni lucha, para que después pueda reconocer la verdad que hay en todo y para que después pueda reconocerme a mí en todo eso, que es todo el camino iniciático. Lo primero que tengo que hacer es unirme en armonía y reconocer la dualidad, porque todo ese camino va a estar lleno de dualidades. No lo voy a poder evitar. Es así el camino. Es parte de la existencia. Y es un sistema que no es malo. Hablando filosóficamente, por ejemplo, podríamos decir, o alguien me podría llegar a decir, que no es así, que no podemos pensar que no hay otra manera de hacerlo. Seguramente hay otra manera de hacerlo, ¿no? Seguramente hay algo que nos lleve a la unidad para que seamos eh, todos uno, sin que tengan un sistema dual que nos lleve a una opresión, a vivir aquí y ahora. Tiene que haber otra cosa, ¿no? Otra forma de hacerlo. Sí, seguramente puede haber otras formas de hacerlo, pero esto es lo mismo que decir, por ejemplo, tiene que haber otra forma de hacer que nazca un bebé, ¿no? O sea, mm, ¿puedo hacer que de dos óvulos nazca un bebé? ¿O de dos espermatozoides nazca un bebé? Creo que va a ser complicado. Probablemente en algún momento se pueda llegar a hacer. Eh, no lo sé. Eh, pero la cuestión sería, sí, puedo crear ese bebé en un laboratorio, puedo ponerlo eh, en, en un tubo de ensayo y hacerlo ahí, puedo crearlo en otra, puedo crearlo en otra, no sé, ponerlo en otra mujer, o incluso probar si se puede gestar dentro de un hombre, ¿no? Ya esas cosas se plantearán. Son todos diferentes métodos para unir dos células, que inevitablemente esas dos células tienen que tener una compatibilidad dual para que pueda generarse un potencial de creación. O sea, inevitablemente va a necesitar una carga positiva y una negativa, inevitablemente va a necesitar de, eh, del XY y el XX, ¿no? Eh, o sea, va a necesitar eso para poder manifestarse.
O sea que los métodos pueden variar, pero la esencia de la dualidad sigue existiendo siempre. Y vamos más aún a esto. Podemos hablar de, em, podemos hablar de conceptos, ¿no? Podemos hablar de los conceptos, de seguramente tiene que haber otra manera de que se pueda hacer las cosas, que no sean duales. La pregunta sería acá, ¿desde qué lugar me lo estás planteando? ¿Desde de un planteamiento humano, social? ¿O desde un planteamiento biológico? ¿O desde un planteamiento químico? Ah, ¿cuál sería la lógica? ¿Por qué digo esto? Porque para que yo exista, imagínense yo, persona, para que yo exista y me diga a mí mismo, lo sé hacer de otra manera, lo podemos crear de otra manera. Seguramente podemos eliminar la dualidad y vivir en la totalidad, ¿no? Ahora, vamos a tratar de entender lo siguiente. Si yo como humano pretendo eliminar la dualidad esencial prácticamente me va a eliminar a mí si deja de existir. ¿Por qué? Porque cada átomo de mi cuerpo que me compone está conformado al menos por un protón que tiene energía positiva y un neutrón, perdón, y un electrón que tiene carga negativa. Y la única fuerza que hace que se mueva eso es justamente la carga positiva y negativa que genera el magnetismo que permite que se mueva el electrón alrededor del protón. O sea que eso es dualidad. La esencia que me compone a mí como ser, como existencia, ya es dual. O sea que desde ahí ya dejo de existir. Y peor aún, porque uno podría decir, bueno, pero eso en la materia, en la tercera dimensión. Pero si yo me quiero ir a la quinta dimensión donde todo es uno, bueno, en la quinta dimensión todo se mueve a partir de luces. ¿Y la luz cómo se mueve? A través de ondas. La luz no es una cosa que está así nomás. La luz son ondas. Y esas ondas, para que se muevan, tienen un movimiento negativo y uno positivo. Negativo y positivo. La única forma de que la luz se mueva es de la espiral negativa positiva, constantemente. Por lo tanto, si no existiría esa onda, no veríamos la luz. O sea, para que un ser se pueda percibir en la quinta dimensión lumínico, yo tengo primero que reconocer que esa luz necesitó el positivo y negativo para manifestarse. O sea que inevitablemente, de una forma u otra, en el espacio de creación, ¿sí? El espacio de creación es dual. Hasta el momento en que llego al vacío. Y el vacío también va a ser dual, porque el vacío implica al todo también, porque no puedo entender el vacío sin el todo. Es como el uróboro, ¿sí? La serpiente que se come la cola, es la paradoja del universo. Básicamente, la clave que tenemos que entender acá es que el universo, sea de la dimensión que sea, es una mente creativa. Y una mente creativa necesita de varias polaridades para crear. Creo que la otra vez expliqué un poco esto, no me acuerdo dónde ni cuándo, cuando dije, si el universo fuese un artista que solo tiene un color para pintar, un color blanco para pintar, ¿qué arte sería ese? No puede pintar solo con el color blanco, necesita algo más, necesita otro color para hacer contraste. Entonces, negro. Utiliza el negro para hacer un contraste y crear diferentes escalas de grises que permiten ver imágenes. Pero también a partir de eso empieza a distorsionar el blanco y el negro creando diferentes colores, diferentes gamas de colores, a partir de los cuales crea más y más y más, descubriendo el arte.
Entonces, lo que nosotros llamamos una trampa dual, en realidad, para el universo, son pinturas, son herramientas artísticas. Y lo que nos invita el universo a darnos cuenta con esto es que yo también puedo ser un artista, que yo también puedo crear. ¿Y cómo puedo crear? Aprendiendo a utilizar la dualidad, aprendiendo a que no tengo que quedarme con el pincel y el color blanco para poder crear mi nueva realidad, que inevitablemente necesito el negro, necesito las dos. No me puedo quedar solo con el negro y eliminar el blanco. Tengo que tomar los dos para empezar a crear el contraste y generar mi realidad. Por esta razón, lo primero que se tiene que practicar en el camino iniciático era justamente la dualidad. Integrar el proceso dual aquí y ahora, en uno mismo. Entender el proceso dual como parte fundamental de generar una realidad. Recordemos también que en el camino iniciático no hay un fin, sino un destino. Es decir, que el universo no busca finalizar las cosas que hace, lo que busca es superar las cosas que hace. Es como, vuelvo a decir, el artista que pinta un cuadro y dice, esto lo puedo hacer mejor. Y pinta otro. O dice, qué bueno, pero quiero hacer otra cosa diferente. Superarme a mí mismo, ¿no? Todos en nuestra vida buscamos siempre superarnos a nosotros mismos y tratar de hacer mejor de lo que lo hicimos antes. Por eso se llaman caminos iniciáticos y nunca se terminan, son constantes, porque en esos caminos yo siempre voy recorriendo un aspecto de mí, integro, me vuelvo maestro en ese aspecto y luego hay otro más para aprender, y otro más, y otro más. ¿Esto que implica? Que no hay un fin de la dualidad, solo hay un creador constante creando. Entonces se necesita esa dualidad. En tanto yo me hermane, me amigue, me haga parte de esa dualidad, voy a empezar a poder crear, a manifestar esa realidad. Y de esta manera puedo hacerme a mí mismo un creador. Por eso lo que nos invitan los caminos iniciáticos y el universo, lo que nos invita el universo en sí, es a reconocer que podemos hacer algo mejor, que siempre podemos hacer algo mejor, que se puede transformar las cosas, que podemos crecer, expandirnos. Y la única forma de hacer esto es unificando las dualidades. Por esto, en el camino iniciático del Nilo, la tarea primordial era aprender a unificar las dualidades.